Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a trabajar en el área de personal social. Nuestra competencia construye su identidad. En comunicación, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Nuestra sesión, ¿qué nos une a los peruanos? Y no olvidemos de nuestros recursos para trabajar nuestra actividad. Hoy, semana 13, día 2. Sabemos que nuestro país tiene una gran diversidad cultural. Las peruanas y los peruanos somos muy diversos y nuestras costumbres también lo son. Pero si somos tan diversos, ¿qué tenemos en común los peruanos? ¿Qué nos une? Hoy reflexionaremos acerca de lo que nos une en la diversidad. Nuestros propósitos: explicar qué nos une a los peruanos en medio de nuestra diversidad cultural. Reconocer los elementos de una infografía. Ahora, lee con atención el siguiente texto. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué observas en las imágenes? Y no olvides el subrayado. Dialoga con un familiar sobre el texto leído y a partir de ello responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿De dónde proceden Raúl y Paco? ¿Sabes de dónde quedan estos lugares? Muy bien, ahí tenemos Cañete, Yurimaguas. ¿Qué le comentó Raúl a Paco del lugar donde vive? ¿Lo ubicaste? Muy bien. Le comenta a Paco que sus abuelitos le enseñaron a bailar festejo y que además ellos saben preparar higos con miel y picarones. ¿Y qué le dijo Paco? ¡Excelente! Lo subrayaste. Le dice que extraña mucho al pueblo donde nació, pues casi todos los domingos iba a la plaza de armas a bailar pandillas junto a toda su familia y a comer tacacho o picadillo de paiche. Además, le cuenta que Yurimaguas es muy hermoso. ¿Conoces a personas de otros lugares? ¿Qué sabes sobre sus costumbres, tradiciones o formas de vida? Muy bien, anotas tus respuestas en las hojas o el cuaderno que vienes realizando. Dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿A qué llamamos cultura? ¿Y qué son las manifestaciones culturales? Todas las personas tendremos las mismas costumbres y tradiciones. ¿Por qué? Bien, luego de haber dialogado, te invito a leer el siguiente texto. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué observas en las imágenes? Y no olvidando nuestra estrategia. Anotamos la idea principal. Llamamos cultura a las formas de pensar, sentir y hacer, aprendidas por las personas de un grupo de la sociedad. La cultura se desarrolla a partir de las relaciones de las personas con su ambiente y con las otras personas de su grupo. También podemos recordar sobre el caso de Paco y Raúl. Bien, las manifestaciones culturales son formas en las que se manifiesta la cultura, así como venimos observando en cada una de las imágenes del texto. Así como somos diversos físicamente, los peruanos también somos diversos en nuestras manifestaciones culturales. Luego, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso y escribe las manifestaciones culturales de nuestro país. Manifestaciones culturales del Perú que
conoces. Entonces aquí debes de anotar en esta columna sobre la música y danzas que conoces. Alimentos comunes. ¿Qué alimentos conoces? De algunas regiones, anótalo. Instrumentos musicales. ¿Qué instrumentos conoces? Los juegos que se realizan. Medicina natural. ¿Qué tipo de medicina natural conoces? Para desarrollar esta actividad, dialoga con un familiar. Como te has dado cuenta, al desarrollar las actividades, los peruanos tenemos diversas formas de expresar nuestra cultura. Ahora te invitamos a reflexionar a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué nos une a los peruanos en medio de nuestra diversidad? Para responder esta pregunta, es necesario que desarrolles las actividades de la semana, las cuales plasmarás en una infografía. Al trabajar la ficha 1, aprenderás a hacer una infografía. Bien, estudiantes, aquí terminamos con el área de personal, continuamos con el área de comunicación. ¿Cómo se organiza una infografía? Recordamos en las actividades anteriores, ¿sí desarrollamos? Bien, lee el título y observa cómo está organizada la información en el texto. Observamos el texto, ubicamos el título. Muy bien, ahí tenemos el título. Las imágenes. ¿De qué tratará el texto? ¿Cómo está escrito? ¿Tiene oraciones, párrafos? ¿Qué datos nos brinda aquí? Ahora, responde oralmente a las siguientes preguntas. ¿A qué se referirá el título? ¿Cómo está organizado el texto? ¿Sobre qué tratará? Bien, ahora lee el texto. La ciudad que resistió el tiempo. Muy bien, ¿de qué se trata? Bien, la infografía describe las características de la ciudad de Caral, los tipos y formas de construcción, su ubicación y la antigüedad de sus construcciones. Además, la infografía está compuesta por párrafos breves acompañados de imágenes. ¿Las imágenes te ayudaron a comprender el texto? ¿Por qué? Bien, registra tu respuesta en tu cuaderno o en las hojas de reuso. Ahora, ¿te gustaría saber cómo organizar y elaborar una infografía? Te invito a leer este texto para conocer cómo es una infografía y qué partes tiene. De este modo, empezarás recabando información sobre cómo se elabora este tipo de texto. Y al término de estas 2 semanas, elaborarás tu propia infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Lee el texto, la infografía. Luego, regresa a la infografía, la ciudad que resistió el tiempo, y ubica sus partes colocando una de las siguientes figuras según corresponde. Muy bien, aquí tenemos cada una de las figuras. Debemos de identificar en el texto anterior para colorear. La infografía. ¿Qué es la infografía? La infografía es un texto discontinuo que combina palabras e imágenes con el propósito de presentar la información de manera clara, directa y fácil de entender. Entonces, si leemos una infografía, en la primera lectura debemos de saber de qué se trata. Y cuando habla de texto discontinuo, se refiere al formato textual. ¿Cuáles son sus características? Debe ser sencilla y novedosa,
presenta la información de manera ágil y entretenida. Las partes que conforman guardan entre sí una relación armónica, equilibrada y lógica. Organiza y combina los textos, imágenes, colores, formas, tamaños para facilitar una mejor comprensión. Es útil para transmitir información. Toda la información parte de una imagen central. ¿Cuántas partes tiene una infografía? Ahí observamos. Titular o título expresa el tema que trata la infografía. Texto proporciona en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. Cuerpo contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, imágenes, tablas o las fechas. También se consideran las etiquetas, en las que se colocan números o palabras descriptivas. Fuente indica de dónde se ha obtenido la información. Crédito señala el nombre del autor de la infografía, el diseño y la investigación. Recuerda, la fuente y el crédito deben tener un tipo de letra pequeño y estar ubicados en un lugar y de una manera en la que no distraigan la atención del lector. Ahora, reflexiona sobre la importancia de la combinación del texto e imágenes para la comprensión del lector. Luego, responde a las siguientes preguntas de acuerdo con lo trabajado durante la actividad. ¿Qué nos une a los peruanos? ¿Qué información puedo seleccionar para mi infografía? ¿Qué imagen la podría acompañar? Escribe tu respuesta en tu cuaderno o en la hoja de reuso que vienes trabajando. Ahora, atención estudiantes, identificamos los textos continuos y los textos discontinuos. Recordamos, esto es de acuerdo al formato textual. Entonces, cuando hablamos de formato textual, se refiere para comprender, es decir, para que el lector comprenda, se trabaja mediante párrafos, imágenes o dibujos, gráficos, etc. Pero en este caso, los textos continuos están escritos en párrafos de oraciones, párrafos y una imagen. O puede ser varias imágenes, pero solo imagen. Es continuo. El texto es continuo. Entonces acá nos dice, son aquellos que están organizados en oraciones y párrafos, es decir, escritos en prosa y también en verso. Se clasifican narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, poéticos y otros. Ahora, cuando nos habla de textos discontinuos, son textos discontinuos. ¿Por qué? Porque no siguen la estructura secuenciada y progresiva. Se trata de listas, cuadros, gráficos, tablas, mapas, etc. Así como observamos en nuestra imagen. Entonces, de acuerdo al formato textual, tenemos aquí textos continuos, textos discontinuos, también hay otros textos mixtos, textos múltiples, pero eso posteriormente vamos a ir trabajando. Por ahora, recordar, de acuerdo al formato textual, tenemos textos continuos y discontinuos. Y recuerda, estos sí son los tipos de textos en general, ¿correcto? Muy bien, estudiantes, se cuidan, buen día.